Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Huerta. Ya les compartí una primera charla a su grupo. Creo que le tocaba a las mujeres, aunque pudieron estar algunos varones. Pero ahora que es Día de los Varones, sé que algunas mujeres se van a estar conectando. Pues, y sabiendo que el día de ayer festejamos a San José y que estamos en el año de San José, un modelo, pues quizá el mejor modelo después de nuestro Señor para nosotros los varones, quisiera tocar una charla sobre San José. Y voy a tocar una charla que ya tenía preparada desde hace mucho tiempo, pero pues simplemente no se había dado la oportunidad de poder grabarla. Y es pues una reflexión que hice a raíz de ciertas controversias que se tornan de alrededor de San José. La primera y más grande, que sería la que voy a tocar más, es la controversia de si San José realmente creyó que la Virgen lo había engañado cuando le dijo que pues estaba embarazada y pues todavía no estaban viviendo juntos, aunque ya estaban desposados, y el desposamiento en la cultura judía ya significa esposos, como tal, simplemente todavía no vivían juntos, ¿va? Entonces, voy a primeramente leer por 3 veces, porque voy a leer desde 3 versiones, para mí las 3 mejores versiones de la Biblia, que es, saben que estoy teniendo aquí problema con esta luz, permítanme, a ver si con esto se puede arreglar, permítanme. Es que ando aquí afuera, como me vine a una parroquia, son gajes de la vida misionera. Bueno, esperemos que me aguante esta luz, porque es que la anterior que tenía, la perdí con esto de que ando para arriba y para abajo. Y hoy agarré esta y parece que es marca Patito. En fin. Bueno, vamos a continuar. Les decía que hay varias controversias, y la primera, pues tenemos que ir a los textos del Evangelio, y voy a leer 3 textos que son de las 3 versiones que más, o de las 3 mejores versiones de la Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra y la Biblia Stavanger. Todas en algunas cosas se parecen, en otras cosas no tanto, y es por eso que me gustaría que escucháramos las 3 versiones de las 3 mejores Biblias católicas. Yo podría esas 3 mejores Biblias católicas, para después adentrarnos a discernir qué pasó en la cabeza de José cuando supo que María estaba embarazada. ¿Creyó en ella? ¿Creyó que le fue infiel? Entonces, vamos a primero con la Biblia de Navarra en su edición latinoamericana. Dice así: la generación, esto estoy hablando Mateo en el capítulo 1 del 18 para adelante. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que le hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta es la versión de la Biblia de Navarra, que es una excelente Biblia en su edición latinoamericana. De hecho, mucha gente me pregunta, yo también le recomiendo, no debe haber un católico sin Biblia, por ejemplo, y sin catecismo. Y de Biblia, si quieren, que mientras sea católica está bien, ¿va? Pero si quieren tener una buena Biblia, está una primera opción, Biblia de Navarra latinoamericana, porque la original, que quizás sea la mejor, pero está en español de España, ¿va? Pero si quieren, ya existe Biblia de Navarra latinoamericana. Voy a la segunda Biblia, que también es muy recomendable, que es la Biblia de Jerusalén en su versión latinoamericana. Existe también la Biblia de Jerusalén así, sola, y la Biblia de Jerusalén latinoamericana. No confundan con la Biblia latinoamericana, así sola. Es una Biblia católica, sí, pero su traducción no es tan buena, ¿eh? La Biblia de Jerusalén latinoamericana es otra que yo les puedo recomendar. Ahora, ¿cómo traduce este texto en el que nos vamos a meter? Dice así: el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Como ven, hay algunas modificaciones, simplemente el último versículo. La anterior dijo, y sin haberla conocido, porque en este término bíblico muchas veces cuando se dice conocer, no siempre, pero cuando se dice conocer, hace referencia a relaciones sexuales, ¿va? Entonces aquí ya la Biblia de Jerusalén dice, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vámonos a la otra Biblia, que es la primera Biblia traducida en español, buena traducción en español, que es la edición de Straubinger. Para aquellos que la quieran buscar, es S-T-R-A-U-B de burro y N-G-E-R, Straubinger o Straubinger. ¿Cómo dice esta Biblia? Dice, la generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre, María, con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. Aquí viene un cambio que a mí personalmente me gusta más cómo traduce este pedacito, esta Biblia, que las otras dos. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, unos decían difamarla, se proponía despedirla en secreto, otros dicen repudiarla, que es un tipo de divorcio, vamos a decirlo así. Pero aquí se proponía despedirla en secreto. Todos estos detallitos son importantes cuando entramos a ver, a discernir, pues, qué estaba pasando por la cabeza de San José, ¿va?
Repito este versículo 19. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pues bien, estos son las tres versiones bíblicas de las tres mejores Biblias que yo pudiera recomendar. Ahora vamos a entrar a la parte de la primera controversia. Hay varias controversias que les digo que rodean al pobre de San José. De por sí en la Biblia nunca habla y se dicen tantas cosas de él. A ver, mucho del análisis que voy a hacer, pues evidentemente depende de una cosa. Las interpretaciones dependen mucho de si María le comunicó a San José el anuncio del ángel, porque eso nos resuelve mucho. Es un dato que no nos da la Biblia, porque tú dices, después de que recibió el mensaje la Virgen, evidentemente se lo comunicó a José, eso sí sabemos, de que estaba embarazada, pero le dio detalles de cómo pasó. No sabe, hay diferentes posturas, ¿verdad? Entiendo a aquellos que dicen que no le dijo nada, basado sobre todo en que María solía guardar las cosas en silencio en el corazón, que dice la Sagrada Escritura, y decidiera callarlo. Entonces hay unos que dicen, no, la Virgen después de que se le apareció el ángel, solamente le dijo que estaba embarazada y no le dio detalle más alguno. Es respetable, es una versión respetable. Hay formas de sustentarla. María era un tipo de mujer que guardaba, eso no lo dice la Sagrada Escritura, en silencio, todo en su corazón lo meditaba en silencio, no era una persona, pues, pues esa que anduviera platicando y todo esto. Eh, También cuando se le aparece en el sueño el ángel, le da el detalle de que ese bebé es del Espíritu Santo. Ahí es un poquito más dudoso porque podemos decir, le está diciendo porque San José no sabía que era del Espíritu Santo, o simplemente le confirma lo que la Virgen ya le pudo haber dicho. ¿No? Yo, ¿de qué bando me pongo ante esto? De que si le dijo o no le dijo la Virgen, pues todo lo que le había pasado. Yo sí creo que le dijo. ¿No? Yo creo que sí le dijo. Yo soy de los que cree que sí. Por la complicidad pasiva o activa, ahorita explico eso, por la complicidad pasiva o activa que existe entre las almas santas. Cuando tú ves cómo se relacionan las almas santas, evidentemente la Virgen, más que santa, inmaculada, y San José, ya ustedes lo escucharon, era un hombre justo, y el término justo no significaba como de justicia nada más, sino de santidad. Ese es el sentido de esa palabra, justo. Cuando tú ves cómo se relacionan santos, por ejemplo, San Benito y su hermana Santa Escolástica, y muchos santos que hicieron amistad, entre ellos San Juan de la Cruz y Santa Teresa, pues sí se callaron mucho delante del mundo. Muchos regalos y gracias que recibieron se las callaban un poquito. Podríamos citar aquí a San Francisco de Asís, que decía, pobre el alma, bueno, hay unas traducciones que dicen, maldita el alma que no tiene sus secretos con el Señor, que todo lo anda contando, todo lo anda contando. A veces las gracias tan especiales, por eso la iglesia duda mucho, por ejemplo, cuando hay algún vidente y todo eso, y que lo primero que hace es darse promoción,
y anda platicando y la Virgen se me apareció y esto y otro. Es bien difícil porque los verdaderos videntes generalmente calladitos se lo comunican al obispo, al sacerdote y se mantienen con un perfil bajo. Cuando alguien recibe una gracia, un milagro del Señor y se la anda aquí y acá, fíjense, hasta el mismo Señor cuando hacía algunos milagros le decía, y cállate, no andes pregonándole todo, y a veces no le obedecía, ¿verdad? Entonces, hay algo de las almas santas que saben que tienen que guardar sobre todo las gracias más milagrosas o las más sobrenaturales, quizá porque también dice la Sagrada Escritura que hay que tener mucho cuidado en no darle las perlas a los cerdos, ¿verdad? Es fuerte la palabra, pero es que el problema no es los cerdos, ¿verdad? O sea, si yo aviento unas perlas a los cerdos y las cerdos, ¿qué van a hacer? Pues son cerdos, la van a morder, la van a llenar de caca, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí el problema no es el cerdo, el problema es el que no entiende que un cerdo no valora una perla, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hubo algún tipo de comunicación por activa o por pasiva, porque estamos hablando de dos santos. No es que la Virgen tuviera al típico viejo borracho, etcétera, que dice que las cosas de la iglesia son para viejas y todo ese tipo de cuestiones. Pues imagínate, se le aparece el Espíritu Santo, digo, el ángel y le dice que va a concebir por el Espíritu Santo, pues ¿qué va a decir? Se lo platico a mi viejo, que dice que las cosas de Dios son solamente para viejas y todo eso, pues no, lo más seguro es que se queda calladita. ¿Eh? Pero San José era ese, no, San José era un santazo, un hombre justo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, la Virgen, pues, repito, respeto a aquellos que creen que no le dijo, que se lo guardó en su corazón, pero yo creo que es una cosa tan profunda que quizá no le haya comunicado todo eso todavía lo acepto. Pero yo creo que sí le comunicó algo a San José, no solamente le dijo, ¿sabes qué? Chachachan, estoy embarazada, y dejarlo así. Sería hasta una cuestión media cruel por parte de la Virgen, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero por una complicidad pasiva o activa? Una complicidad pasiva. Le dio la información básica, estoy embarazada y esto es plan de Dios. Supongamos, estoy poniendo un poquito en las palabras de la Virgen, suponiendo que le haya dicho algo, más allá de que estaba embarazada. Yo creo que sí le dijo, esto es plan de Dios. Entendiendo que San José, como era un hombre santo, iba a deducir de qué se trataba. O que Dios, tarde o temprano, le iba a aclarar y le iba a dar explicaciones. Porque hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando la Virgen recibe el mensaje del ángel, dice la Sagrada Escritura que a los pocos días se fue a servir a su prima Isabel. Entonces, en realidad se puede entender que no le haya dado detalles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella le urgía ya ir a servir a su prima Santa Isabel, ¿no? Entonces, entiendo que le haya dicho como una información básica, sabiendo que como San José era un hombre santo, justo, no le iba a malinterpretar y que si necesitaba más aclaraciones, Dios se lo iba a aclarar. Es más, posiblemente pudiéramos decir que en la aparición el ángel le haya dicho, y quédate tranquila con San José, que de ese yo me encargo ahorita. Entonces, no dice eso la Biblia, pero es que la Biblia está dándonos un mensaje de salvación, se va a lo importante, ¿va? O sea, no entra en este tipo de detalles. Por ahí San Marcos es uno de los evangelios que entra mucho en detalles, ¿va? Pero eh, no sería raro de que el ángel también, aunque no esté en la Biblia, le haya dicho a la Virgen, ¿sabes qué? Mira, dile lo más importante, ve y sirve a tu prima Santa Isabel. Y si el San José tiene un poquito de sus problemas y todo eso, yo me encargo. Tú vete tranquila a servir a tu prima. A lo menos sería raro en el procedimiento de Dios, de los ángeles, ¿no? Cabe. Entonces, yo creo que la Virgen sí le dio una información a lo menos básica de lo que pasó, no solamente de que estaba embarazada, sino que de que esto venía de Dios, sabiendo de que San José
por su santidad iba a deducirlo para bien, ¿no? Y que si la deducción no era suficiente, a lo menos Dios se iba a encargar de aclararle a San José lo que le tendría que aclarar mientras ella servía a su prima. Ahora, la complicidad también puede ser activa, que es literalmente que le haya platicado más allá de lo esencial. Y eso también yo lo creo posible totalmente, que la Virgen le haya dicho, mira, estoy embarazada y se me apareció el ángel y me dijo esto, ¿no? Que voy a ser madre del Salvador. En este sentido, cuando el ángel ya en el sueño le dice, no temas, el hijo que va a tener es venido del Espíritu Santo, ya no sería una cuestión como una información a San José, mira, tranquilo, no, vamos a ver que una de las opciones es no temas, ¿por qué? Porque muy probablemente San José, cuando se dio cuenta de eso, se sintió indigno. Imagínate, casado con la elegida del Señor, hija, y que va a tener al hijo mismo de Dios. Entonces, pero vamos a ir más avanzando. Entonces, en este primer punto, las interpretaciones dependen mucho de si María le comunicó a San José el anuncio del ángel. Hay algunos que dicen que no, nomás le dio el catorrazo, estoy embarazada, y no le dio más detalle y se fue. Hay otros como yo, que sí creemos que sí le dijo más allá de que estaba embarazada. Simplemente, pues ahí quedó abierto si le dio mucho o poca información, pero yo creo que sí le dijo. ¿Por qué? Porque las almas santas tienden a compartir las cosas santas, porque saben que no van a ser manejadas con indiscreción. O sea, yo, por ejemplo, conozco gente de iglesia que es muy buena, pero es muy poco seria en guardar las cuestiones importantes, ¿no? Y el día de mañana le andan platicando a todo el mundo. Ya ves que a Cristian se le apareció esto y que entonces tú dices, pues mira, es muy buena persona y todo eso, pero nunca más yo le voy a compartir una cuestión así como muy personal. Pero ¿tú crees que San José era de esos? Si en la misma Sagrada Escritura no se dice una sola palabra de la boca de San José, lo cual habla que era un hombre bastante prudente, bastante callado, bastante silencioso. Entonces, pónganse los zapatos de una mujer que tiene un esposo justo, santo, prudente. ¿Cómo no le vas a compartir una cosa tan importante? Entonces, en eso yo me baso, en que sí, la Virgen sí le dio a lo menos algo más de información de que estaba embarazada. Ahora, vamos a las interpretaciones que continuamente se dan. Y evidentemente, la primera interpretación ante la pregunta, ¿qué pensó cuando María le dijo que estaba embarazada? La más mortal, inclusive podemos decir la más mundana como tal de las interpretaciones, es de que se escandalizó. Porque hay un problema. Muchas veces nosotros juzgamos las obras de Dios dependiendo de cómo somos nosotros, ¿no? A veces hasta el mismo Dios le ponemos nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pongo un ejemplo, me salgo un poquito del tema. No sé si ustedes vieron la película de, de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Cuando Jesús está ya crucificado, hay una escena en donde la Virgen no está así gritando, desesperada, sino solamente está llorando y agarra piedritas así del suelo y las aprieta, ¿va? Como conteniéndose. Yo escuché varias posturas después, recién salió esa película. Me acuerdo que era un problema, no sé si de radio, de televisión, criticando a Mel Gibson, diciéndole, eso es irreal. Una mujer que ve que le están crucificando a su hijo se desmayaría, etcétera. Pues sí, usted que tiene muy poquita fe, usted que no es santa. A usted sí se le hace mucho mantener un dolor con una serenidad como la que muestra Mel Gibson en la Virgen María ahí debajo de la cruz. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo que yo no podría, yo nunca podría haber pensado que la Virgen no me traicionó. Es que lo normal, pues sí, lo normal para las personas que no están trabajando en la santidad. Pero es que, hello, estamos tratando de la Virgen, estamos tratando de San José.
Y muchas veces queremos poner a la Virgen con el carácter que tú tienes como mujer o como es tu comadre. Pues no, la Virgen se las lleva. Y tú quieres juzgar cómo actuaría José de acuerdo a cómo tú actúas. Listo, nos parecemos a San José en que somos varones, pero si nos medimos en santidad, si nos medimos en discernimiento, en apertura al Espíritu Santo, creo que ni a los talones le llegamos. Entonces, hay unos que creen que San José se escandalizó, que San José verdaderamente dudó de la honorabilidad de la Virgen. Esa postura, de antemano yo les puedo decir, no es católica. Va contradiciendo la propia Biblia. Y me explico. Es prácticamente imposible que pusiera a San José en duda la honorabilidad de la Virgen, que haya creído que verdaderamente le fue infiel. ¿Por qué? Porque el Evangelio mismo nos dice que era un hombre justo, y les repito, justo no solamente de justicia, sino de santidad, significa. Y los justos y santos piensan primero bien que mal sobre los demás. Que esta es una primera lección que tenemos que aprender. Me incluyo. Generalmente estamos acostumbrados a que ante una cosa que no entendemos o que pueda ser escandalosa, siempre pensar mal que bien. Y aquí podemos entrar en un pecado que se llama los juicios temerarios, es decir, juzgar el interior mal, juzgar el interior de una persona. Pongo ejemplos. Por ejemplo, yo ayudo mucho también a las partes de los homeless, a los desamparados. Supongamos que llega uno y me pone un cuchillo y me roba. Yo puedo decir que esa persona es ladrón. Sí, porque estoy nomás juzgando el acto. ¿Eh? Me robó, punto. Ahora, yo puedo decir que me robó para comprarse drogas y todo eso. No, no, eso ya es un juicio temerario. Fíjense cómo pensaría una persona más santa. ¿Eh? Me roban, listo, al pan pan y el vino vino. Eso se llama robar. Me robó, es ladrón, punto. Y lo puedo reportar a la policía, listo. Pero en mi interior puedo pensar, qué desesperación podría estar pasando ese. Quizá ese dinero que me robó es para llevarle leche a sus hijos. Es que siempre tenemos la opción de pensar bien o pensar mal de las personas, ¿eh? Y la manera cristiana de una persona que va creciendo en justicia y santidad es siempre pensar antes bien que mal. Esto no significa ser ingenuos. Hombre, por ejemplo, no sé, allá en Washington, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí hay barrios muy complicados, muy duros como Compton, South Central. Si voy a esos barrios y yo que ando arriba y para abajo, pues traigo muchas cosas que pudieran apetecerle, no sé, mi tableta o un cargador o lo que sea. Si voy a Compton o South Central, no estoy haciendo un juicio temerario al esconderlo, es una cuestión prudencial. No estoy juzgando, pero es evidente que es un barrio feo. No voy a ser ingenuo y decir, no voy a juzgar el interior de las personas. No, yo no dejo a la vista, es más, hasta chance y en una ciudad, no sé, en Beverly Hills y todo esto, también hasta por prudencia guardaría las cosas, ¿verdad? Eso es diferente, prudencial. Lo que hay que diferenciar es cuando uno se pone a hacer juicios temerarios, es decir, a juzgar mal la intención de la persona, sin tener información de ese interior, ¿verdad? Entonces me parece que aquellos que dicen que San José verdaderamente quiso repudiarla o separarse de la Virgen porque pues pensó que la Virgen le traicionó, pues ahora sí que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? O sea, esas personas habría que mediten en su interior, ¿verdad? Pero yo creo que San José no cabe en esta interpretación. ¿Por qué? Porque los hombres justos y santos generalmente piensan primero bien que mal sobre los demás. Cuando hay un escándalo, cuando hay una información. ¿No?
sin ingenuidad, pero piensan bien de las personas. Eh, la segunda cosa que tendría que decir respecto a esta primera interpretación, la honorabilidad de la Virgen no comenzó desde que concibió o desde que se casó. Dice la Sagrada Escritura, por sus frutos lo conoceréis. Eh, Inclusive existe una probabilidad de que San José supiera algo de las aspiraciones interiores de la Virgen, que era inmaculada. Las aspiraciones de un corazón inmaculado son muy diferentes a las aspiraciones de un corazón corrompido por el pecado o herido por el pecado. A veces pongo el caso, por ejemplo, de todas estas feministas y todo esto que están en contra de la pureza, la castidad, el no nacido y todo esto. Yo digo, están mal, pero al fin y al cabo tampoco les juzgo. ¿Por qué? Porque imagínate, la inmensa mayoría que yo conozco llevan una vida sexual desordenada. Es que en su cabeza no pueden comprender que una mujer se pueda mantener casta o virgen, por ejemplo, hasta el matrimonio, etcétera, porque a veces no hay que confundir castidad que virginidad. No voy a profundizar porque no es el tema. Simplemente pongo el ejemplo que cuando tú estás en un impregnado de un pecado, por eso te burlas de aquellos que, que no caen en ese pecado, porque simplemente tu cabeza no puede entender cómo es posible. Pero es que dices cómo es posible nada más viéndote a ti. Y como tú no lo haces. Entonces, la Virgen fue honorable desde antes de desposarse con San José. Y San José conocía. Claro, no podemos decir que se iban de noviazgo a platicar y todo eso porque no es parte de la cultura, ¿eh? Como tal. Pero tampoco de que hubiera cero comunicación. Ciertamente un hombre, por ejemplo, no podía estar hablando con una mujer, y menos en público, tenía que ser un familiar, un hermano y todo esto. Pero mínimo en el desposorio ya había un tipo de comunicación, tan comunicación había que pues le dijo que estaba embarazada, ¿va? Y en esa comunicación, repito, ¿cómo sería la comunicación de la Virgen y San José? Hablando de qué pasó en la novela, o si ganó su equipo favorito. No, seguramente eran de las cosas de Dios que hablaban, con mucha naturalidad, o sea, sin estarse ya hablando de angelitos, ¿va? Pero cómo la obra de Dios iba actuando en su realidad, ¿va? Entonces, yo dudo muchísimo que San José pusiera en duda a la Virgen de decir, no me traicionó, no, San José sabía lo que todos sabían de la Virgen, de la honorabilidad de esa niña, ¿va? Y digo niña porque tendría unos 14, 15 años, ¿no? Eh, Además, otro argumento para ir en contra de esta primera versión. Como hombre justo que dice la Sagrada Escritura, era cumplidor de la ley. Y adivinen qué, la ley decía que una mujer que caía en adulterio se debía denunciar y tenía que ser apedreada hasta muerte, lapidada. Si San José verdaderamente hubiera creído que la Virgen le fue infiel y verdaderamente era justo, cumplía la ley y tendría que haber cumplido la ley. Y la gente no lo hubiera juzgado de, ay, no tuviste caridad con María. No, los judíos lo hubieran entendido perfectamente a San José, perfectamente. Vayámonos a cuando quieren apedrear a María Magdalena. Muchos estaban ahí defendiendo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que le estamos faltando misericordia. No, la ley dice, encontrar en adulterio, sopas, lapidada, matadas a pedradas. Entonces, ese es otro argumento que yo digo. No creo que San José haya creído que la Virgen le traicionó, porque primero, si es verdaderamente justo, cumplía la ley. Y la ley que decía que había que denunciar a esa mujer y ser lapidada. Y José no lo hizo. Entonces, en resumen, esta primera versión de los que dicen que se escandalizó,
Yo no creo en esta versión porque San José era un hombre justo y santo y la Virgen también, de hecho más santa, inmaculada, y las almas santas se comparten información y sobre todo la información más privada, la que el mundo no entiende, como en esta cuestión el anuncio del ángel. Eh, eh, Segundo, de que el ejemplo, la honorabilidad de la Virgen nunca estuvo en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceré. Entonces San José no podía dudar de lo que estaba convencido de que era la Virgen, ¿no? Y tercero, porque como cumplidor de la ley, como ser justo, nunca la denunció, ¿no? Que eso era lo que tendría que ser un hombre justo delante de la ley, ¿no? Pero bueno, suponiendo que se hubiera escandalizado y hubiera pensado lo peor de la Virgen, esta María ya se metió con el vecino, lo que tú quieras y gustes. También suponiendo que les digo que no podemos pensar como católicos eso, ya les he dado argumentos, pero quiero sacar una nueva reflexión. Suponiendo que haya sido así, hay que aprenderle la gallardía, la masculinidad de preferir aparecer él como el culpable. Y esto poco se ve en los varones. La masculinidad. Porque suponiendo que están correctos aquellos que dicen, no, San José sí pensó que la Virgen le fue infiel, pues aunque hubiera sido así, vean el tamaño de varón, cómo tenía bien puestos los pantalones San José, que no la denunció, antes bien quiso, porque con lo que hizo decir no, en secreto y todo esto, la culpa se le venía a él. Prefiero yo manchar mi honor que manchar el honor de una mujer como María. Y esto suponiendo que hubiera creído. O sea, que hasta en ese caso habría que aprenderle a San José. Si, aun cuando hubiera pensado que la Virgen le fue infiel, la manera como actúa San José es de aplaudir. ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué varón tiene los pantalones de decir, mi mujer me traicionó y yo voy a aparecer como el culpable? Y peor aún, esto suele ser más doloroso para San José, porque si San José hubiera sido, pues, ¿cómo le llaman? Ay, se fue el término. Un mujeriego, básicamente, este, pues sí, manchaba su fama y todo esto, pero pues bueno, tenía cola que le pisaran, pero no, tenía fama de justo, dice la Sagrada Escritura. Es decir, no solamente se echa la culpa, sino va a echarse la culpa delante de la fama que tenía ya construida con la gente, que es decir, la gente no solamente se hubiera escandalizado, abandonó a la Virgen, la embarazó y ahí se fue, pero todavía peor, no lo habíamos visto yo que era una persona tan justa, tan santa, todavía peor, porque te repito, si San José hubiera sido un cualquiera, pues mira, manchas tu nombre, pero pues también así como que tienes con la que te pisen. Pero cuando tiene fama de justo, o sea, lo que iba a exponer no era solamente su fama, sino la fama de justicia y de santidad que tenía. Entonces, suponiendo que San José hubiera creído que la Virgen le traicionó, imagínate, hasta en ese punto habría que aprenderle a San José la manera como actuó tan viril, tan masculino, ¿eh? Tan valiente. Entonces, esa es la primera interpretación. Aquellos que dicen que San José se escandalizó. Hay una segunda interpretación de esto. Hay algunos que dicen que San José no lo entendió. Es decir, no puso en duda la honorabilidad de la Virgen, no creyó que la Virgen le hubiera sido infiel, pero también sacando sumas y restas, pues, ¿cómo interpretar? O sea, en verdad no me cabe aquí, no me pasa por aquí, no puedo creer que la Virgen me fue infiel. Eso no se cuestiona, pero está embarazada. Entonces las cuentas no le hacían a San José decir, por una parte está convencido de que la Virgen no puede hacer esto, pero por otra, la realidad es ver una mujer embarazada.
Entonces, una segunda opción de interpretación, hay algunos que creen que San José entró en una crisis de que no lo entendió, pero como hombre justo y santo, esta es la parte que hay que aprenderle, en dado caso que nos quedemos con esta segunda interpretación, aceptó los misterios de Dios y se limitó a pagar el precio ante los que pisotean los misterios. Algo similar a lo que hizo la Virgen. La Virgen tampoco le entendió todo al ángel, ¿eh? ¿Cómo hacer esto posible, todo esto? O sea, la Virgen en pocas palabras dice, no entiendo cómo va a ser esto. Eh, y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de la Virgen? Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El mentado fiat, hágase, hágase. No entiendo nada, pero esto viene de Dios, hágase. Esta segunda opción, ya yo no tengo tanto, con la primera sí tengo bastante problema, con esta ya menos problema. No es con la que me quedo, es la tercera que les voy a decir, pero si algún católico me dice que se queda con esta versión, perfecto, tan amigos, al menos conmigo no hay problema. ¿Por qué? Porque me suena a que San José no puso en duda la honorabilidad de la Virgen, pero entró en crisis porque al fin y al cabo pues está embarazada. Y lo importante para aprenderle es que hizo un acto de abandono, de humildad, decir, Señor, este misterio en el que me estás poniendo, yo no dudo de mi esposa, es siempre grata a tus ojos, o sea, ¿en qué momento voy a ponerme a dudar de ella? Pues no, pero al mismo tiempo hay una realidad que yo no entiendo. ¿Qué hace? No hace berrinche, no hace dramas, confía, obedece, se abandona en la voluntad de Dios. Y esta actitud puede ser pues, muy posible de que haya pasado así, porque podemos ver un detalle del carácter de San José. Cuando van a presentar al niño, y que se le llega el anciano Simeón a la Virgen y le dice que, bueno, le da toda la profecía y le dice, y una espada atravesará tu corazón. María estaba ahí con San José. Yo una vez hice una meditación personal en mi oración personal, nada más de ese pasaje, y yo me puse en los zapatos como varón. Digo, yo soy soltero, ¿ah? Pero no sé, Dios me llama al matrimonio y a alguien de pronto se le aparece y le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Le da una profecía y tu corazón va a ser atravesado por una espada. Chance y hasta le pongo el freno, espérate, o sea, ¿qué onda? No me la empiece a asustar o alguna cosa. Y vemos la actitud de San José como de este abandono que les digo. Es decir, seguramente tampoco entendía. Pero estamos viendo que San José era un varón que verdaderamente, como dicen, lo valiente no quita lo cortés, o sea, verdaderamente firme, masculino, pero no arrogante, no soberbio, con la humildad necesaria de que cuando hay un misterio de Dios en que no se entiende, baja la cabeza. Se sabe arrodillar, los verdaderos varones se arrodillan. Y hay que decir esto porque en este tiempo pues o nos lo feminizan, o sea, como que varón casi nos tenemos que parecer princesitas, básicamente, ahí están los metrosexuales, o tenemos la versión antigua del machismo, ¿eh? De que no, que el varón es el macho, el que no llora, ¿verdad? No, no llore, los machos no lloran. No, no, los machos lloran cuando tienen que llorar. Los machos se arrodillan cuando tienen que arrodillarse. Los machos hacen actos de abandono, decir, no lo puedo, Señor, cuando hay que hacerlos. Los verdaderos varones son los que hacen esos actos. Ni machismo, ni metrosexualidad, ¿verdad? Estos, les digo, varones que hasta se hacen la ceja y andan con el manicure y les digo, o sea, a veces su closet parece de señoritas, ¿verdad? Porque tienen más ropa de la que puede usar, más zapatos de los que tienen que usar. San José no era de esos. Esta segunda versión, les digo que yo la acepto, también
lo digo de forma de broma, no quiero meterme en problemas con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco cree en esta segunda versión, cree que San José no lo entendió, que entró en crisis. ¿Por qué? Porque por una parte nunca puso en duda la honorabilidad de la Virgen y por otra parte, pues finalmente está embarazada de todos modos. Fíjense, ya voy a dar una charla sobre la carta que escribió preciosísima el Papa sobre este año de San José. Ojalá la puedan leer. Este pedacito lo tomo de esa carta. Dice el Papa Francisco: José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia, la frase tremenda del Papa, con la obediencia superó su drama y salvó a María. O sea, San José no era el típico varón que hace dramas noveleros, que se queda en chandajitos. No, no, no. Él era bastante hombrecito para quedarse en dramas, ¿va? Puede haber un drama. Y fíjense el dramononón que tenía delante. Una mujer embarazada de la cual no duda de su honorabilidad, no duda de que María se metió con otro, no duda. Pero por otra parte, el drama se vuelve drama precisamente porque no duda, pero al mismo tiempo está embarazada. ¿Cómo resuelvo eso? Aquí el Papa Francisco da una clave de lo que hizo San José. Dice: con la obediencia superó su drama y salvó a María. Con ese acto de abandono, decir: Señor, yo obedeceré como tú quieras. A mí no me hacen sentido las sumas y las restas. Por más de que sumo resto, esto no se entiende. Pero tú lo entiendes, así lo quieres, Señor, así sea. Lo obedezco, dime. La recibo, hay que hacer, y cuántas veces hay que llevarse a la Virgen a Egipto porque estaba en peligro de que mataran a Jesús. San José no empieza a decir: a ver, Señor, pero vamos hablando, vamos dialogando. No debatió, obedeció. Inclusive dice el Papa Francisco, durante el viaje de regreso de Egipto, porque hubo un sueño que le dijo: toma al niño y vete para Egipto, ¿eh? Fueron migrantes, fueron refugiados como muchos de ustedes, ¿eh? Y se quédense allá hasta que se calmen las cosas acá. Pero después tuvo otro sueño cuando el ángel ya le dijo: ya, de regreso. Y en ese sentido dice el Papa Francisco. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. O sea, verdaderamente no solamente obedecía a Dios, sino que le dejaba a Dios que el mismo Dios cambiara de planes. Sí, ya regrésate, pero ya yendo de regreso, no sabes qué, vete ahora a Nazaret. Muchos de nosotros podemos ser berrinchudos, ¿no? El Señor me dice que esto, y ya casi llegar me dice que no, que le dé vueltita y que para acá. Y casi que le tornamos al Señor, defínete. No, los verdaderamente santos dicen: Señor, tú cámbiame el plan cuantas veces tú quieras. Tú ves más allá, yo veo de aquí a 5 metros. Tú tienes una visión de eternidad. Que esto es importantísimo en el caso de San José, de esta capacidad de saber, inclusive hasta prudencial, uno ve lo prudente. ¿Por qué? Porque
Fíjense, San José fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Se enteró que Arquelao, el hijo de Herodes, sí, ya Herodes se murió, pero está Arquelao, quizá no es prudente, quizá corra el peligro todavía el bebé, o el niño, ya estaba crecido Jesús, el niño. Este, y después, esto lo percibió San José, pero dice, fíjense, es más, dice, eh, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, por cuarta vez, se retiró a la religión. Es decir, tuvo la intuición de prudencia, decir, ¿sabes qué? Ya voy a regresar porque obedezco a Dios, pero aunque estoy obedeciendo a Dios, no es prudente, porque todavía está el hijo ahí. No está Herodes, ¿verdad? Pero está el hijo ahí. Y el Señor le da un sueño y le confirma, estás bien, te confirma. Quiero pensar ahora, con esto de la pandemia, a tanto católico que yo he escuchado decir, con una imprudencia total. Aquí estamos hablando de un acto de prudencia de San José, es decir, Dios me pide esto, pero veo que es imprudente porque está el hijo de Herodes todavía ahí. Y después el Señor se lo confirma y decir, sí, es cierto, vete para mejor para Nazaret. Pero hoy, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, yo no me pongo el cubrebocas porque yo confío en Dios. Y aquellos que no se ponen cubrebocas muestran que no tienen fe en Dios. ¿Que Dios no los puede proteger? No tentarás a Dios, dice también la Sagrada Escritura, como le dijo Jesús al demonio en el desierto. El demonio sí, lánzate así desde acá, desde la torre de Jerusalén, del templo, que dice la Biblia que van a venir los ángeles a recogerte. No te vas a descalabrar ahí. Y Jesús le responde, pero sí también dice la Biblia, no tentarás a tu Dios, ¿verdad? Y hoy tanto católico toma unas actitudes tan imprudentes y lo peor es cuando desparrama esas imprudencias con una falsa fe. Y a veces hasta en lo que conviene, ¿ah? Porque el que te dice no uses el tapabocas, no te andes lavando tanto las manos, no tengas las cuestiones de sentido común básicas, de prudencia, por el bien común, por el bien de todos. Ah, no, pero en otras cosas, no sé. Por ejemplo, yo le diría, vas a una parte, no uses tu carro, seguramente Dios puede agarrar con ángeles y de alguna manera vas a llegar. No andes atrás del dinero, al fin y al cabo Dios proveerá en todo. O sea, tengan mucho cuidado también en estas cuestiones de una falsa fe, porque vean cómo San José no dijo, el Señor me está mandando nuevamente de regreso, pero ahí está todavía el hijo, Dios me salvará de alguna manera. No, verdaderamente San José dijo, esto no es prudente llevar a Jesús todavía ahí, porque aunque ya se murió Herodes, que está el hijo, y el propio Señor en un sueño le confirma decir, bien, hombre prudente, bien, y lo confirma. Dice el Papa Francisco, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, su hágase, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Eso es importantísimo porque les digo nuevamente la complicidad, por eso es el modelo de matrimonio, San José y la Virgen. Yo tengo por ahí un video donde hablo de, creo que le llamo la matrimonio de dos nadas, una cosa así. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cuál sería el matrimonio más perfecto? Pues el matrimonio de dos personas que están trabajando en santidad. ¿Cómo tú sabes que una persona está siendo santa? Pues siguiendo lo que Jesús nos ha dicho. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Otra traducción, que muera a sí mismo, tome su cruz y me siga. Imagínate un varón que llega al matrimonio así, no viviendo para sí mismo. Y una mujer que llega al matrimonio así, no esperando vivir para sí misma. Qué chulada de matrimonio, ¿eh? Por eso les digo que es un matrimonio de dos nadas. De dos nadas. La unión de dos fiats. La Virgen
echan chila domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y San José, aunque no dijo, o al menos en la Biblia, fiat, con su actitud, fue un total fiat, un hágase, Señor. Yo confío. Yo no estoy para complacerme. Yo estoy para servirte a ti y servir a los que me has dado, empezando por el primer prójimo que me has dado, que es mi esposa. Y ya no se diga por tu hijo, ¿no? Entonces, esta santa complicidad de las personas que, es más, yo a veces les digo a los novios que se van a casar, yo tanteo hasta dónde va a llegar el matrimonio cuando tú ves las respuestas cuando yo les pregunto, ¿están nerviosos ya de la boda? No, pues que sí, que sí. Ya quieren que llegue, sí, ya quiero, ya estoy tan nerviosa de que llegue la boda y todo eso. ¿Y por qué? Y ahí he encontrado una cantidad de barrabasadas que uno escucha. No, es que ya quiero vivir juntos, para irnos a la luna de miel, para irnos a viajar, para ya tener relaciones, nos hemos aguantado tanto para tener ya relaciones, para todo. O sea, más allá, yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero tú dices, ay, yo no sé si va a llegar muy lejos este matrimonio. Qué lindo sería escuchar, ya quiero que llegue la boda porque en ese día arranca el día de mi muerte total, de ya no vivir para mí, que me voy a olvidar de mí mismo para entregarme a esa mujer y a los hijos que vengan. Qué lindo una mujer que diga, ya anhelo que llegue la boda, ¿por qué? Porque ya quiero morirme completa. He venido muriéndome poco a poco, ya me quiero morir completa, de renunciar a vivir para mí y darme completamente para mi esposo y para mis hijos. Ya no vivir para mí. Básicamente ese fue el matrimonio de la Virgen y San José, ¿eh? Dos personas que no vivían para sí mismas, sino para el Señor, y por amor al Señor se donaron el uno al otro. Con la particularidad que ciertamente en el caso fue un matrimonio casto y virginal también, ¿no? Tener relaciones no está mal en el sentido del matrimonio, bien matrimonio, no hay problema, ¿eh? Pero hasta la misma relación sexual es, tú llegas a la relación sexual para complacerte o para olvidarte de ti, es decir, para entregarte a tu esposa. ¿Estás pensando a la hora de la relación sexual más darte y ofrendarte a tu esposa o que tu esposa te esté complaciendo a ti? Es que está en eso, es que en todo tendría que ser un olvido de sí mismo, una donación completa y total por amor, ¿no? Sigue siendo el Papa Francisco, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Imagínate si Jesús, verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre, y como verdaderamente hombre, tuvo que, disculpándome, algunos se escandalizan, pero es una verdad, Jesús se tuvo que aprender a limpiarse la cola cuando iba al baño. A veces queremos tener una imagen de un Dios así y estamos cayendo ahí hasta en la herejía porque nosotros decimos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre y en todo semejante a nosotros salvo el pecado. Yo digo este tipo de cosas que pueden ser muy crudas, pero para ver el tremendo amor de nuestro Señor que no nos vino a salvar desde allí, desde los angelitos, no, desde nuestra realidad. Jesús se tuvo que limpiar los mocos y santificar cada de esas cosas sencillas, ¿verdad? Imagínate, Jesús en este sentido tenía que aprender también a hacer la voluntad de Dios. Por mucho que él fuera verdaderamente Dios, como hombre tuvo que aprender a discernir la voluntad de Dios. Y Jesús llega a decir ya en su tiempo de predicación que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo ahí pienso en San José y evidentemente en la Virgen. Muchas cosas que vemos de Jesús la aprendieron de José y de María. Entonces aquí dice el Papa Francisco, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo lo aprendió? Pues vio un padre que desde que él estaba en el vientre de la Virgen, no hizo otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, ser dócil a la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios.
como dicen, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y Jesús fue arrastrado en el buen sentido de la palabra por el ejemplo de José. Dice el Papa Francisco, dicha voluntad se transformó en su alimento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y esto lo vio en el sufrimiento de su madre, en el sufrimiento de San José. Imagínense nuevamente lo que tuvieron que pasar cuando se fueron a Egipto, otra lengua, otro país, aunque era parte del imperio, pero otra cultura, todo esto. Y Jesús vio de qué manera santa se comportaron tanto la Virgen y José. Fueron obedientes. Entonces, esta segunda cosa la podemos resumir en esto. La segunda versión es que San José no dudó de la honorabilidad de la Virgen, pero tampoco la entendió y quedó en crisis. ¿Y esa crisis cómo la resolvió? Siendo obediente, haciendo un acto de abandono, decir, Señor, no entiendo, esto me sobrepasa, pero tú sí sabes cómo va a caminar esto, adelante. Y el ángel ya le confirma y hace todo lo que hace el ángel, lo que le pide el ángel. Toma a tu mujer y llévala contigo, etcétera, etcétera. Finalmente, la tercera opción. La tercera opción es de que San José se sintió indigno. En esta es la que yo me quedo. De hecho, hay en la segunda, de que quedó perplejo, de que quedó en duda, en crisis y todo esto, sin nunca poner en duda la honorabilidad de la Virgen como la primera opción, que es así, si realmente, pues probablemente es indefendible desde el punto de vista católico. Ha habido, pues el Papa Francisco está con esa segunda y hay algunos santos que están a favor de esa segunda. San Juan Crisóstomo, hay varios que creen en esta segunda, es decir, que San José no puso en duda de que la Virgen le haya sido infiel, pero entró en crisis y el sueño del ángel pues simplemente le aclaró. Pero hay santos que piensan en esta tercera, como Santo Tomás de Aquino, voy a citar un pedazo de Santo Tomás de Aquino, San Bernardo también, que lo que ellos dicen es que San José, precisamente al saber, ya sea por deducción, decir, lo poquito que le dijo a la Virgen, dedujo, no hombre, ha sido la elegida, porque tengan en cuenta que todas las mujeres podían ser las elegidas para que viniera el Salvador. Entonces, en lo que la conocía San José y lo que le había dicho un poquito, no solamente que estoy embarazada, sino un poquito más, o inclusive aunque le haya dicho que queda nada más embarazada y San José, conociendo quién era la Virgen, haya deducido, ¿sabes qué? No, hombre, es la elegida. Entonces, eso no lo tenía yo en el mapa, de que esta mujer, sí, santa y todo eso, pero yo no sé qué iba a ser la elegida y se haya sentido indigno. O la otra opción, de que la Virgen sí le contó un poquito más, no solamente estoy embarazada, mira, pasó así, 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 como fuera, cuando San José, esta tercera opción es cuando San José se dio cuenta de que nada más ni nada menos se sacó el premio mayor, porque nada más ni nada menos se sacó a la mujer inmaculada, a la Inmaculada, y nada más ni nada menos que va a tener que cuidar al mismo Hijo de Dios, más aún en el sueño. Es ahí donde los santos que están a favor de esto, cuando el ángel le dijo, no temas, ellos lo interpretan no diciendo, no temas, no se metió con otro. No, le están diciendo, no temas en el sentido de decir, no te sientas indigno. Sí, es un trabajo, ¿no? El más grande, nada más ni nada menos que cuidar a la mujer elegida por Dios, inmaculada, y al mismísimo Hijo de Dios. Pues, hombre, o sea, si uno alcanza a captar lo que significa eso, yo no sé ustedes, pero a mí me temblaría todo. O sea, Dios mío, o sea, yo voy a ser el encargado de eso. Yo me sería el primero que sería indigno y decir, ¿sabes qué? Mejor me separo,
me separo de eso, yo no soy digno de esto. O sea, ¿quién soy yo para tener esa tremenda tarea? Entonces, esta tercera opción es con la que yo me quedo personalmente, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino, José quiso abandonar a María no porque tuviese ninguna sospecha sobre ella, sino porque debido a su humildad temía vivir unido a tanta santidad. Por eso, después le dijo el ángel, no temas. Yo me quedo más con esa opción. Repito, hay algunos, sobre unos teólogos más racionalistas, empiezan a decir, no, es una interpretación bastante espiritual, bastante en el corazoncito, ¿va? No es realista, claro, porque tú no tienes la santidad de San José, porque tú no tienes la santidad de la Virgen, porque tú estás viendo las cosas de Dios de acuerdo a tu poquedad, pues desde luego. Ni yo creo que hubiera tenido esta actitud de San José. Pero lo cierto es que estamos hablando de un hombre justo, santo, con una esposa no solamente santa, inmaculada desde la concepción, con un hijo que es Dios y hombre verdadero, que ya no me va a alcanzar el tiempo para entrar, por ejemplo, en las controversias de cómo decirle a José. José es padre adoptivo, en cierta manera sí, pero en cierta manera no. A otro tema le dicen padre nutricio, o sea, que alimenta, sí, pero San José no solamente se remitió a pasarle un dinerito a la Virgen, ¿no? No se quedó en eso. Así como que nutricio nada más, así como que pagar el cheque, no nomás hizo eso. Entonces a veces somos medios injustos, yo creo que en algunos términos, porque los te quedan cortos, ¿no? A mí me gusta más decir que San José fue padre castísimo y virginal, y verdaderamente padre, porque de hecho cuando Jesús se les pierde y después lo encuentra, ¿qué le dice la Virgen? Tu padre, no dice tu padre adoptivo, tu padre nutricio, no, tu padre, tu verdadero, porque San José es verdadero padre, pero es padre virginal, castísimo. Como la Virgen es verdadera madre y es verdaderamente virgen, ¿eh? Evidentemente sabemos que por la sangre Jesús no es hijo de San José, pero sí es hijo en el amplio sentido de la palabra dentro de este misterio de Dios. Por eso entramos que es verdaderamente padre, pero simplemente es virginal. ¿Hay madres vírgenes? No, no las hay, pero la Virgen es verdaderamente madre y es verdaderamente virgen antes, en y después del parto. A lo menos si somos católicos creemos eso, ¿no? Entonces, esta tercera opción es, yo sí creo que San José no solamente no puso en duda la honorabilidad y fidelidad de la Virgen, entró en cierta crisis, pudo entrar en un poco de crisis, pero no una crisis porque no lo entendiera, sino simplemente porque vio el paquetote que Dios le estaba dando. Paquetote nada más. Es ahora sí como que hablando muy popularmente, San José dice, no hombre, me gané el premio mayor. O sea, el Señor me vino a dar a la mejor mujer que ha existido y que existirá en el mundo, en toda la historia, que es la Santísima Virgen. Y además voy a tener que cuidar a su hijo y me lo está dando como hijo, porque cuando el ángel le dice, y le pondrás por nombre Jesús, eso en la cultura judía, el padre ejercía su paternidad al darle el nombre. No era la mujer, era el padre el que se demostraba que era padre al darle el nombre al hijo. El ángel cuando le está diciendo y a Jesús y a ese niño le vas a poner por nombre Jesús, le está diciendo, va a ser tu hijo. Ciertamente no de sangre, pero muy hijo, y tú vas a ser muy padre de ese hijo. Hombre, con ese paquetote, ¿cómo no se iba a sentir indigno? Y siendo un hombre justo y santo, un hombre humilde, como dice Santo Tomás de Aquino, también San Bernardo dice una cita similar. Les repito la cita, es hermosísima. José quiso abandonar a María no porque tuviese ninguna sospecha sobre ella, sino porque debido a su humildad temía vivir unido a tanta santidad. Por eso después le dijo el ángel, no temas, no temas. Es decir, es grande el paquetote, pero Dios te va a asistir, Dios te va a ayudar. Y ya sabemos, pues, el premio
el gran premio que se llevó San José. Por eso San José es patrono de la buena muerte. No confundir con la mentada Santa Muerte, que es diabólica, la calavera esa, cuidado, nosotros tendremos que tener a San José como intercesor de la buena muerte. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido una muerte tan privilegiada como San José. Imagínate morirte con de un lado a la Virgen y de un lado Jesús. O sea, así como tuvo el paquetote de cuidar nada más ni nada menos que a la misma Virgen Santísima y que a Jesús, el mismo Dios le premió teniendo la mejor muerte de todas, que es precisamente morir con un lado a la Virgen y con un lado a San José. Y con un lado a Jesús, perdón. Qué muerte tan preciosa la de San José. Vamos a terminar aquí. Voy a hacer una oración que es la que sugiere el Papa Francisco en este año de San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. Y también terminamos haciendo una consagración a la Santísima Virgen, que aunque ciertamente era superior a San José porque era inmaculada, ¿cuánto no habrá valorado la Virgen a San José? Diciendo también, me tocó el mejor varón de todos como esposo. A ella le decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, les agradezco.